Con el permiso del cielo y bajo la autoridad del doctor Dan Ben Abraham, estamos a pocos días de celebrar una preciosa festividad conocida como Simchat Torah, el gozo de la Torah. Y junto a esta festividad estaremos iniciando un nuevo ciclo de estudio de la Torah, donde estaremos pasando por porciones de la Torah desde el libro de Génesis hasta el libro de Devarim o Deuteronomio en hebreo. Y es por esa razón que hemos deseado iniciar este ciclo de estudio para que cada semana puedas recibir comentarios de la porción semanal de la Torá, es decir, de la Parashá, que se va a estudiar ese próximo Shabbat. Eso quiere decir que con una semana de antelación tú vas a poder ir recibiendo comentarios de lo que se va a estudiar el próximo Shabbat. Cada primer día de la semana, cada domingo, estarás recibiendo estos comentarios que se van a estudiar al siguiente Shabbat. Y esto va a ser una preparación extraordinaria para tu vida. Además, con los comentarios de la Parashá, vas a estar también recibiendo estudios los días martes sobre la porción de los profetas que se lee también esta semana y los días jueves sobre la porción del Código Real que se lee esa misma semana. Así que tu preparación que vas a recibir va a ser extraordinaria y te va a ayudar a profundizar de una manera especial en el estudio de la Torá, especialmente en la parashá de esa semana. En nombre de los líderes que me acompañan en este proyecto que estamos iniciando el día de hoy, el Shalía Immanuel de México, la paz y la bendición sea sobre él, y el Shalía Moshe Pérez de Venezuela, que la paz y la bendición sea sobre sus vidas. Queremos entonces darte la bienvenida a este ciclo de estudio extraordinario que tenemos toda la seguridad y la convicción que va a ser de gran bendición para tu vida y de gran enriquecimiento para ti. Hoy iniciamos entonces con la Parashá Bereshit, esta primera porción de la Torá que se va a estudiar el próximo Shabbat. Y aunque la porción de Bereshit va desde el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis, Bereshit, hasta el capítulo 6, versículo 8, hoy vas a recibir 3 comentarios con la ayuda del cielo que van a ocupar lo que se conoce como la primera aliyá o la primera lectura, que va desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, versículo 4. ¿Ok? Esos son los 3 comentarios que vas a recibir. Van a estar basados en esa primera lectura o, como se conoce en hebreo, primera aliyá. El próximo año, con la ayuda del cielo, estaremos tocando la segunda aliyá y así hasta que el cielo nos los permita, o hasta que Mashiach venga en retorno, en gloria y majestad. Pero esta primera aliyá contiene los orígenes del universo, los orígenes de la vida, los orígenes de la existencia, y por lo tanto la profundidad que hay en esta porción de la Torá es extraordinaria. Horas y horas y horas pudiéramos pasar solamente con la primera palabra con la que comienza esta porción. Sin embargo, por motivos del tiempo, solamente vamos a utilizar algunos minutos para hablar de algunos aspectos de esta parashá que te van a ayudar a ir teniendo herramientas de cómo poder profundizar aún más este conocimiento durante la semana. Y ese es nuestro propósito,
dejarte una información extraordinaria que te permita a partir de ella seguir escudriñando, seguir profundizando hasta encontrar aspectos extraordinarios de la porción de la Torá. Y ese es nuestro anhelo. Bueno, en esta oportunidad quiero hablarte de algunos aspectos de los primeros versículos de esta porción de la Torá llamada la Parashá Bereshit. En este primer comentario vamos entonces a introducirnos en este estudio de la Torá. Recuerda, junto con este primer comentario, el día de hoy, con la ayuda del cielo, estarás recibiendo 2 comentarios más que te van a ir ayudando a profundizar de una manera extraordinaria en tu estudio de Torá en tu vida. Recuérdate que Moshe Rabbeinu, nos concluyó el libro de Devarim con las siguientes palabras: la Torá no es cosa vana, es vuestra vida misma. Y teniendo esta expectativa de que la Torá es tu propia vida, es tu esencia, es tu alma, entonces profundizar en el estudio de la Torá, profundizar en este conocimiento va a ayudarte de una manera extraordinaria a poder fortalecer tu vida, porque la Torá es tu vida misma. Así que bienvenidos una vez más y espero que puedas disfrutar de estos comentarios. La primera palabra con la que comienza la Torá es la palabra en hebreo Bereshit. Y esta palabra se ha traducido normalmente como en el principio. Aunque realmente la expresión Bereshit no significa en el principio, ya que el artículo definido el no se encuentra en la palabra hebreo. Por lo tanto, quizás una traducción más exacta de la palabra Bereshit sería en un principio. En un principio, no en el principio. Obviamente, esto nos pudiera llevar a ciertas conjeturas, ciertos análisis muy profundos que seguramente en alguna oportunidad estaríamos estudiándolos y logrando sacar mayor provecho de esta expresión de la Torá que se conoce como Bereshit. Sin embargo, hoy quiero darte un aspecto, un análisis sobre esta palabra Bereshit, cómo también podemos leerla y qué podemos lograr extraer de ella para nuestro crecimiento, nuestro enriquecimiento, para lograr encontrar los tesoros del Eterno, especialmente su tesoro más escondido, que es Mashiach. Como fue escrito, el fin de la Torá es el Mesías, es decir, el propósito de la Torá es mostrarnos al Mesías. Y por lo tanto, en esta oportunidad quiero hacerte algunas referencias importantes que, como te dije en un inicio, te ayuden a profundizar más en este tema y encontrar cosas extraordinarias en esta porción de la Escritura. La expresión Bereshit, que es la primera palabra con la que inicia la Torá, puede traducirse de varias maneras. Por ejemplo, una de ellas es que la expresión acuérdate que la palabra es Bereshit, la primera sílaba de esta palabra, que normalmente se ha traducido como en, puede tener otras traducciones. Una de ellas es, se puede traducir esta sílaba como por, o incluso por causa de. Si utilizamos esta acepción de esta traducción, pudiéramos traducir la primera palabra Bereshit como por Bereshit o por causa de Bereshit. Voy a repetírtelo. Si utilizamos la primera sílaba de la primera palabra de la Torá, que es la sílaba B de la palabra Bereshit,
si en vez de traducirla como en, la traducimos por o por causa de, pudiéramos leer el texto como por Bereshit o por causa de Bereshit fueron creados los cielos y la tierra. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué cosa es Reshit? Porque la Torá viene a decirnos, por causa de Reshit fueron creados los cielos y la tierra. ¿Cómo podemos entonces traducir la palabra hebrea Reshit? Bueno, Reshit es una palabra muy importante. Puede traducirse como principio, pero también puede traducirse como primicia o incluso puede traducirse como primero. De hecho, la raíz de la palabra Reshit es la palabra hebrea Rosh, que es cabeza, con lo que comienza el cuerpo. ¿Ok? Por eso es que en hebreo, cuando hablamos de la cabeza, estamos hablando del inicio de algo. ¿Ok? Del inicio de algo, porque con la cabeza inicia el cuerpo. Y por lo tanto, desde el punto de vista hebraico, Rosh está relacionado con un inicio, con algo que es primero, con algo que es una primicia, algo que comienza, inicia algo. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos un mes en el calendario hebreo, que es un mes lunar, ¿ok? Es decir, es un mes que comienza con el inicio de la luna nueva, entonces utilizamos la expresión Rosh Hodesh. Rosh, cabeza, Hodesh, mes. Cabeza de mes o inicio de mes. Rosh Hodesh. Cuando iniciamos un año, usamos la expresión Rosh Hashanah, cabeza del año, inicio del año. Por lo tanto, esa raíz de la palabra Reshit es la palabra Rosh, que significa cabeza o inicio. Sin embargo, la palabra Reshit, que tiene esa raíz, puede interpretarse entonces de varias maneras. Como te dije en un principio, Reshit puede traducirse como principio, valga la redundancia. Principio. Y es la manera como se ha traducido normalmente, en el principio. En esta lectura que estamos haciendo, pudiéramos traducirla como por causa de Reshit o por causa del principio. Pero, ¿qué principio está haciendo referencia en las escrituras? Bueno, quizás las propias escrituras bíblicas nos hacen referencia a eso. Por ejemplo, hay un texto en el libro de los Proverbios que dice, el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. De hecho, esa expresión, Reshit Hofmah en hebreo, el principio de la sabiduría, Reshit Hofmah, se puede traducir como el principio es la sabiduría. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Torá? Que por causa de la sabiduría, el Eterno hizo los cielos y la tierra. Y para nosotros sabemos que la expresión sabiduría también es una referencia a la propia Torá. La Torá es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, teniendo esto en mente, pudiéramos traducir la primera palabra de la Torá, que es Bereshit, pudiéramos traducirla como por causa de la Torá. Por causa de la Torá. Dios creó los cielos y la tierra, debido al hecho de que la palabra Reshit puede traducirse como principio, y principio es una referencia a la sabiduría, y la sabiduría es la Torá de Hashem. Esa es una de las maneras como podemos interpretar este versículo, o mejor dicho, esta primera palabra de la Torá. Otra de las maneras es que podemos traducir esta palabra como por causa
por causa de las primicias o por causa de la primicia. Recuérdate que la palabra Reshit también puede traducirse como primicia. ¿Ok? Ahora, ¿a qué alude esta primicia? Bueno, Rabino Shaul de Tarso, hablando en una de sus cartas, ve a Mashiach como una primicia. Dice que Mashiach es la primicia de entre los resucitados. Por lo tanto, esta primicia de la cual está haciendo referencia la Torá pudiera explicarse como el Mesías. Y por lo tanto, pudiéramos traducir esta primera palabra por causa de la primicia, es decir, por causa del Mesías, fueron creados los cielos y la tierra. Y esto tiene mucha importancia, ya que este concepto se desarrolla en el código real cuando dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. ¿Ok? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, teniendo en cuenta al Mesías, Dios creó los cielos y la tierra. Por causa del Mesías, Dios creó los cielos y la tierra. De hecho, esta interpretación tiene su fundamento en el judaísmo. No es algo extraño ni algo nuevo para el judaísmo. Hay un tipo de literatura, de estudio en el judaísmo que se conoce como Midrash. Midrash son textos que nos ayudan a interpretar la Torá en un nivel de interpretación de conexión o búsqueda. Es decir, es un nivel profundo de interpretación. Permíteme recordarte o recordarles o quizás instruirles que en el judaísmo hay 4 niveles de interpretación de las escrituras. Uno de ellos se conoce como el nivel Peshat, el nivel literal de interpretación. El otro se conoce como el nivel Remez o el nivel alegórico de interpretación. El tercer nivel se conoce como el nivel Drash o el nivel de búsqueda o de conexión. Y el cuarto nivel se conoce como el nivel de Sot o el nivel de misterio, el nivel oculto, el nivel profundo de la Torah. Son 4 niveles de interpretación que hay en el judaísmo. Y el Midrash viene del nivel Drash. De hecho, la palabra mi significa de, y por lo tanto, Midrash, que es una obra literaria extraordinaria, significa que viene del nivel Drash, es decir, del tercer nivel, que es el nivel de conexión, el nivel de búsqueda. Eso quiere decir que el Midrash no es literal, no es el primer nivel de interpretación. En el Midrash tú te vas a encontrar una serie de aspectos que vamos a venir hablando de ellos en las próximas clases, porque vamos a hablar mucho del Midrash, pero no los puedes interpretar como algo literal, pero sí como una interpretación que nuestros sabios encontraron al conectar textos, al buscar y al indagar en las escrituras, lograron hacer conexiones que lo pudieron llevar a ellos a interpretar ciertas cosas de suma importancia. Digo esto porque precisamente en este tipo de obra literaria conocida como el Midrash, encontramos que antes de que el Eterno creara los cielos y la tierra, el Eterno creó 7 cosas. 7 cosas. Y entre esas 7 cosas, precisamente, se habla de la Torá. Se habla de la Torá. Se habla del nombre del Mesías. Se habla del paraíso, se habla del Geinón, de lo que ha sido traducido como el infierno, se habla del trono de gloria, que tiene que ver algo con la majestuosidad y la soberanía de Dios, ¿ok? Pero 7 cosas enseñan los sabios que fueron creadas
antes de crear los cielos y la tierra. Y el Midrash dice que entre esas 7 cosas está la Torá y está el nombre del Mesías. Justamente lo que te estamos diciendo. La palabra Bereshit se puede traducir por causa de la Torá o por causa del Mesías. Los cielos y la tierra fueron creados. De hecho, quiero leerte en esta oportunidad el primer verso de la Torá completamente en hebreo, y te voy a destacar algo que le va a dar mayor fundamento a esto que estamos interpretando en el día de hoy. El primer texto de la Torá dice: Bereshit bara Elohim et hashamay be'et haaretz. Así dice el primer texto. Bereshit bara Elohim et hashamay be'et haaretz, que puede traducirse, o mejor dicho, que se ha traducido como: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero los sabios en el hebreo han encontrado algo que en el español no se ve. Y para esto voy a ir traduciéndote palabra por palabra para que puedas verlo al igual que lo estamos viendo en el hebreo. Dice así: Bereshit, en el principio. Bara, creó. Elohim, Dios. Et. Esta palabra et no ha sido traducida. Está allí en el texto hebreo, pero en la traducción al español no ha sido traducida. Luego viene la palabra hashamay, los cielos, y luego se repite be'et, que tampoco fue traducida, y luego viene haaretz, la tierra. Fíjate cómo dice el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en medio de esa expresión tenemos 2 expresiones que es et. Bereshit bara Elohim et hashamay be'et haaretz. Esas 2 et no han sido traducidas. De hecho, pudiéramos decir, no tienen traducción. ¿Qué es et? Et en hebreo se escribe con la letra Aleph, que es la primera letra de la Torá, y con la letra Taf, que es la última letra del hebreo. Repito, et en hebreo es escrita con Aleph, que es la primera letra de la escritura hebrea, Aleph. La primera letra de la escritura, no de la Torá. La Torá comienza con Bereshit, con la letra Bet. ¿Ok? Me equivoqué un momento. Pero Aleph es la primera letra de lo que pudiéramos llamar el alfabeto hebreo. Obviamente alfabeta es una expresión griega. ¿Ok? No pudiéramos utilizar eso, ¿no? Pero para poder entenderlo un poquito, utilizo eso. Es la primera letra del hebreo, es la letra Aleph. Y la Taf es la última letra del hebreo. Por lo tanto, et es algo que abarca todo el hebreo. Y los sabios entonces dicen que ese et que aparece 2 veces en el primer verso de la Torá es para hacernos una referencia a la propia Torá y al Mesías. En otras palabras, voy a leerte otra vez la traducción y ahora voy a añadir ahí la Torá y el Mesías. Dice así: Bereshit, en el principio, bara, creó, Elohim, Dios, et, la Torá, hashamay, los cielos, be'et, al Mesías, haaretz, y la tierra. De esa manera pudiéramos leer este primer versículo de las Escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pudiéramos interpretarlo o pudiéramos leerlo: en el principio creó Dios la Torá, los cielos, al Mesías y la tierra. De esa manera podemos encontrar esta traducción. Así que esto
queremos dejártelo para que puedas indagar más, para que puedas buscar más, ¿ok? Pero el propósito de la Torá es precisamente el Mesías. Y en la Torá vamos a encontrar el plan de Dios para la redención de Israel y del mundo a través del Mesías, desde el mismo comienzo de la propia Torá. Ya los minutos han avanzado y debo terminar este primer comentario, pero quiero leerte unos comentarios para seguir añadiéndote en tu crecimiento y en tu profundidad en este día. Dice así: iniciamos el estudio de la Torá, conscientes de que la Torá no es un libro de historia, sino el estatuto que establece la misión del hombre en el universo. Por eso es que en su primer comentario, Rashi, un gran rabino de nuestro pueblo, afirma que dado que la Torá es principalmente un libro de leyes, tendría que haber comenzado en el libro de Éxodo, que fue la primera ley que se le encomendó a todo el pueblo judío como nación. Él explica el motivo por el cual la Torá comienza con el relato de la historia de la creación es para establecer que Dios es soberano del universo. Él le declaró a su pueblo el poder de sus obras a fin de conferirles el patrimonio de las naciones. Salmo 111, versículo 6. Si las naciones acusan a Israel de delinquir por haberse apropiado de los territorios de las 7 naciones cananeas, Israel siempre puede responder: todo el universo le pertenece a Dios. Él lo creó y Él se lo concedió a aquel que le pareció apropiado. Fue su deseo dárselo a ellos y luego fue su deseo quitárselo a ellos y dárnoslo a nosotros. Según Nachmanides, otro gran sabio de nuestro pueblo, incluso después de leer cómo se creó el mundo y cómo se creó su principal protagonista, el hombre, aún no comprendemos el secreto y ni siquiera el proceso de la creación. La obra de la creación constituye un profundo misterio que puede comprenderse únicamente a través de la tradición que Dios le transmitió a Moisés y a aquellos que tienen el privilegio que se les confíe este conocimiento oculto y que no están muchas veces autorizados para revelarlo. Lo que sí sabemos es que Adán y Java, o Eva, los precursores de la humanidad, tenían la misión de cerciorarse de que la creación cumpliera con su finalidad, debiendo para ello observar los preceptos de Dios, pero ambos fracasaron y fueron conducidos al exilio. Sin embargo, la misión del hombre no cambió. Lo único que cambió fueron las condiciones en las que dicha misión se llevaría a cabo. Dios castigó a los transgresores, mas no se deshizo de ellos, puesto que podían hacer rectificación. De hecho, el concepto del arrepentimiento era un prerequisito para la existencia del hombre, pues sin este el hombre no podría haber sobrevivido. Adán y Eva se arrepintieron. Lo mismo ocurrió con los pecadores que le siguieron, Caín y Lamec. Esta es también una de las principales lecciones de la historia de Bereshit. Aunque el hombre peque, siempre puede retornar y Dios le concede la oportunidad de hacerlo. Todo esto es un preludio de la historia de Israel. Dios fue paciente durante 10 generaciones, desde Noa hasta Abraham. Pero ninguna de estas generaciones logró llevar a cabo la misión para la cual había sido creada. Después de todo eso intento, Dios eligió a Abraham y a su descendencia para que cumplieran con la misión que originalmente había sido una misión universal. Nachmanides sostiene que esa es la razón por la cual Bereshit es llamado el libro de la creación. La esencia de la creación no es tanto la historia de las montañas, de los valles, de los océanos, de los desiertos, ni siquiera del hombre y de los animales,
como lo es la historia del nacimiento de Israel, la nación que heredó la tarea que le fue confiada a Adán y a Eva. En este primer libro de la Torá examinamos la historia de Israel desde la vida de Abraham y Sara hasta el momento en que su descendencia se transforma en una familia y luego en una nación. Rambam Nachmanides comenta que la Torá narra la historia de los 6 días de la creación ex nihilo, a fin de establecer que Dios es el único creador y refutar las teorías de aquellos que sostienen que el universo es eterno o que surgió a través de un colapso o de un accidente. Esto está implícito en la narración de los primeros días, pues la Torá no proporciona detalles específicos con relación al proceso de la creación, así como tampoco hace mención de los ángeles ni de otros seres incorpóreos. La historia de la creación nos esboza solo en términos muy generales cuándo surgieron las principales categorías del universo, porque su propósito principal es afirmar que nada surgió excepto por mandato de Dios. En el comienzo, cuando Dios empezó a crear, esta frase suele interpretarse como en el comienzo Dios creó, lo cual indicaría que la Torá está dando la secuencia de la creación, que Dios creó el cielo y luego la tierra, la oscuridad, el agua, la luz, etc. Sin embargo, nuestros sabios están en desacuerdo con esa traducción y nuestra interpretación sigue esta opinión. Sin embargo, Nachmanides y la mayoría de los demás comentaristas, el versículo, si es cronológico y comienza con una afirmación en general. En el comienzo mismo, a partir de la nada absoluta, Dios creó el cielo y la tierra. Vale decir, la sustancia básica, a partir de la cual luego formó el universo tal como lo conocemos, así como se explica en los siguientes versículos. El capítulo continúa el proceso día a día hasta que llega al punto culminante de la creación, que es la creación del hombre, la corona de esta creación, el principal objetivo de la creación. En forma homilética, el término Bereshit puede interpretarse como Bishvil Reshit. El mundo fue creado en aras que se llaman comienzo, lo cual significa que Dios creó el mundo en aras de las cosas que son de importancia fundamental en la Torá, las cuales las llama Reshit, es decir, comienzo. Estas cosas son la Torá e Israel. Por lo tanto, el motivo de la creación fue que Israel aceptara la Torá y la cumpliera. El Midrash añade otras cosas que también son llamadas Reshit, como los preceptos referentes al primogénito, las primicias y los regalos que se le dan a los Kohanim, que deben tomarse de las cosechas y de la masa antes de que puedan ser consumidas. De aquí inferimos que el propósito de la creación es permitir que Israel consagre sus primeros esfuerzos y logre así su servicio al Creador. Bueno, con ese comentario quiero dejarte esta primera entrega que hacemos de la Parashá Bereshit y espero que esto te sirva en gran manera para seguir indagando, para seguir profundizando. Recuerda esto, en el principio, por causa de la Torá, por causa del Mesías, por causa de Israel, que también es llamado Reshit, deja ir a mi hijo, a mi primogénito, Dios le dijo al faraón. Por causa de Israel, por causa del servicio a Dios, fueron creados los cielos y la tierra. Todo tiene un propósito y ese propósito es que el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios pueda alcanzar su misión en este mundo a través de la misión que nos ha sido revelada en la Torá, la provisión que nos ha sido dada en el Mesías y el objetivo que nos ha sido revelado como pueblo del pacto
como la nación de Israel que Dios nos ha dado. Saludos y bendiciones. Que el Eterno esté contigo y te bendiga en gran manera.